Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Transporte y Seguros, donde se identifican las alternativas que se tienen entre los diferentes canales de distribución y modo de transporte. Buenas noches, Mafe, bienvenida, qué gusto tenerte con nosotras. También te damos la bienvenida, Sofía, ¿cómo están? Buenas noches, Natalia. Gracias por invitarnos. Hola, buenas noches. Bienvenidas. En el tema de hoy charlaremos sobre qué es un contrato de transporte internacional. Hoy disponemos de un sistema de transporte de mercancías muy desarrollado y competitivo que ofrece rapidez, seguridad y flexibilidad. Para ayudarnos un poco con el transporte internacional existen empresas de transporte y logística que nos pueden asesorar sobre el transporte de mercancías. Quiero comentarles acerca de unos factores del transporte internacional. Recorren mayor distancia que el transporte nacional, que es al que estamos acostumbrados. Existen varios intermediarios en la cadena logística. También se necesitan hacer gestiones aduaneras de exportación e importación. Aunque el transporte internacional sea seguro, siempre hay riesgo de siniestro. Por lo tanto, es recomendable tener un seguro que lo cubra, no se les olvide. Cumplir con la norma de envases y embalajes de los distintos mercados internacionales es muy importante. Hay que conocer la normativa de los contratos de transporte internacional. El contrato de transporte tiene aspectos comunes, pero difiere en cosas como el transporte pactado con el cliente, las legislaciones, el ámbito geográfico, etc. Podríamos definir el contrato de transporte internacional como la obligación de una persona conocida como porteador frente a un cargador al traslado de una mercancía de un país de origen distinto al país de destino, a cambio de un precio. También quiero comentarles acerca de qué factores se deben de tener en cuenta al negociar un flete. Es muy importante tener en cuenta estos factores para tener una muy buena negociación. Pues aparte de eso, para una buena negociación de flete se puede traducir en mejores oportunidades para exportar o importar. No obstante, antes de iniciarla es necesario determinar qué posición adoptará la empresa y cuál es su prioridad. Posteriormente, durante las conversaciones, algunas de las variables que se deben manejar son las condiciones y características de la carga, la cantidad de envíos y el modo de transporte. Otras variables que se deben considerar al momento de negociar los fletes son: primero, personas físicas o jurídicas a las que se hará referencia al contrato, identificar el remitente o expedidor, al transportista y al destinatario, declarar la mercancía, volumen, cantidades de pallets o contenedores y frecuencia con la que se enviarán, tiempo de tránsito, periodo que demora la mercancía en llegar a su destino final, la disponibilidad de los cupos, espacio o área de la que se dispone en el avión, camión o buque para la carga, el itinerario, descripción de las ciudades para las paradas en las que está permitido recoger o dejar pasajeros o enmiendas en un viaje internacional. A continuación, mi compañera Sofía les va a comentar sobre los procesos a realizar en un contrato de compraventa. Sofía, continúa con este interesante tema. Hola Nata, gracias. Bueno, cualquier tipo de transporte de mercancía no puede resultar muy económico conociendo cómo calcular nuestro flete. Por eso a simple vista el flete marítimo nos resulta más económico, resulta más beneficioso para la empresa del envío que por vía aérea. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, lo primero que debemos saber son los nombres y dirección de las partes. Luego, el producto, las normas y las características, ya que el contrato debe especificar y decir explícitamente el nombre del producto y sus normas técnicas.
tamaño en que se provee, el producto, la referencia de otros usuarios, su volumen de venta y estabilidad financiera, además de la especialidad en sus operaciones internacionales. Las normas y características nacionales, también su posición arancelaria, los requisitos especiales del comprador y sus características de la muestra de embalaje y envase. También a la cual debe redactarse en cifras y letras, especificando si se trata de las unidades, pesos o volúmenes, como el embalaje o el etiquetado y marca. Los requisitos deben ser referentes a embalaje, etiquetado o marcas, las cuales varían cuando se importan y se deberán describir claramente en el contrato. El valor debe mencionarse en letras y números, así como una moneda utilizada y al país al que se hace referencia. Aunque el término Incoterms indica especialmente, es conveniente especificar y dar a lugar el despacho y el lugar de entrega. El contrato de compraventa debe realizarse con una relación que establezca las condiciones claras para ambas partes. A su vez, debe estar regido por las leyes de convencionales que tengan en validez. Además de esto, podemos ver pregunta de quiénes intervienen en el contrato de transporte. Bueno, podemos ver al porteador, quien es el que contrae la obligación. Sus obligaciones: recibir la mercancía, emprender el viaje, custodiar la carga, entregar la carga al destinatario y su derecho al pago de flete convenido. También verbo cargador, quien por cuenta propia o ajena encarga la conducción de mercancías al porteador. Sus obligaciones son entregar las mercancías al porteado, documentos y pagar el flete convenido. Además de que sus derechos son a la ejecución de la presentación convenida y a dejar sin efecto el código de la preferencia. También nos encontramos con el destinatario, quien se envía la mercancía y puede a su vez ser el cargador y el destinatario. Otorga el recibo de las mercancías y también paga al porteador el flete y los gastos en los que se haya incurrido. Bueno, yo les hablaré sobre la documentación que es un contrato de transporte internacional. Para cada transporte internacional, ya sea marítimo, aéreo, ferrocarril o por carretera, tiene sus respectivos documentos. Es Bill of Lading. Sus funciones son contrato de transporte entre exportador y la naviera, título de crédito por lo que su propietario legítimo no tiene derecho a transportada, declaración para el despacho aduanero y acuse de recibo de las condiciones en las que ha recibido la mercancía, sea limpio, si ha recibido en perfecto orden y condición aparente, si ha recibido con defectos. Este lo emite la naviera o su agente y por frecuentes sea en negociables y un número variable no negociable. También en el marítimo está el embarque multimodal FIATA. Sus funciones básicas: contenido en el reverso subclausulado, salvo mención específica en contrario, es documento negociable. Acuse de recibo de las condiciones en que se ha recibido la mercancía, declaración para el despacho aduanero, certificado de seguro si el cargador lo solicita. Es emitido por un transitario miembro de FIATA, Federación Internacional de Transitarios. Habitualmente es en 3 originales y varias copias no negociables. En el marítimo también se encuentra el parking. Sucede con el Bill of Lading. Este es un documento obligatorio cuando se envían mercancías por transporte marítimo. Se trata de una lista detallada de las mercancías que van a ser enviadas, su volumen y valor del total de la carga y de los distintos bultos por separado. El parking list informa al transitario de las mercancías que envía
el expedidor sin necesidad de verificar físicamente su contenido. En el caso de que las aduanas decidan inspeccionar el envío, este documento facilita el proceso ayudando a identificar la caja o el elemento que ha levantado las sospechas. Esto ahorra tiempo y reduce el riesgo de que se produzcan daños en la mercancía, al igual que todas las cajas del envío deban ser abiertas. Es absolutamente crucial que toda la información listada en el parking list sea la correcta más exacta posible, teniendo en cuenta que será usado para generar el Bill of Lading. Otro punto vital es que la información contenida en ambos documentos no se realizan cambios en alguno de ellos. Para el transporte aéreo está la guía aérea o Airway Bill, que sus funciones básicas son prueba del contrato de transporte, contenido en su reverso el clausulado, acuse de recibo de las condiciones en que se ha recibido la mercancía del transporte, declaración para el despacho aduanero, certificado de seguro si el cargador lo solicita y guía de instrucciones para el personal de transportista. Es emitido por una compañía aérea o un agente IA. Este va en 3 originales no negociables y 6 y 12 copias adicionales para uso interno. Por carretera, esta carretera CMR o Letter of Transport. Sus funciones básicas es prueba del contrato de transporte, no es título de crédito, por lo que no es declaración para el despacho aduanero, da fe de las instrucciones dadas del transportista, por lo que necesariamente tiene que acompañar al envío. Este es emitido el conductor del camión, el que completa el formulario, pero el cargador es responsable de la exactitud de la información. Es cargador, destinatario y transportista y un número variable de copias. Debe ser firmado por el cargador y el transportista como prueba de la correcta recepción de las mercancías. Y por ferrocarril, Letter of Transport, CIM, carta de porte por ferrocarril, que sus funciones básicas es prueba del contrato de transporte, no es título de crédito, por lo que no es negociable, declaración para el despacho aduanero y es prueba de la recepción de la mercancía por el transportista en buen estado y condición aparente. Este cargador y en parte por la compañía ferroviaria se emiten 5 ejemplares, de los cuales el número de uno es el original, se entrega al destinatario y el número 4 al remitente. Tras aceptar la remesa, los restantes ejemplares son para la compañía de ferrocarril. Debe ser firmado por el cargador y transportista como prueba de las mercancías. Hay otros documentos que son para todos los transportes internacionales. En ese se encuentra la factura que implica la exportación o exportación de bienes. Debe estar acompañada del documento que prueba la venta de la factura comercial. En gran parte es similar a las facturas comunes, incluye detalles sobre el envío de la carga para el despacho de aduanas y es uno de los documentos más importantes en cualquier envío de la mercancía internacional. La factura incluye datos de las figuras implicadas en el envío, como el importador, el exportador, el transitario, la naviera, los bancos, etc. Igual que sucedía en el caso de Parking List, la información contenida en la factura comercial no debe presentar incoherencia. Y aunque la información de la factura comercial sea muy similar a la de Parking List, ambos documentos cumplen propósitos distintos. Este documento, es un documento legal que lista las mercancías vendidas en la transacción y el precio de venta. Hay otro que es el certificado de origen, que de acuerdo a la Cámara de Comercio Internacional, del certificado de origen es un documento importante de acuerdo al comercio internacional, indica que las mercancías de un envío de exportación en particular han sido obtenidas, producidas, manufacturadas o procesadas en un determinado país. También sirve como una declaración es decir, el certificado de origen identifica el país en el que las mercancías han sido producidas.
El exportador debe facilitar al importador un certificado de origen por cada producto exportado y para que sea válido debe haber sido certificado por alguna autoridad de gobierno como la Cámara de Comercio o el Consulado. Este certificado es necesario para pasar del despacho de aduanas y determina la cantidad de impuestos y aranceles que deberá pagar el importador. También ayuda a identificar aquellos casos en los que las mercancías quedan exentas de impuestos debido a acuerdos comerciales el país de origen y el país de destino. En este documento constan datos habituales en el resto de documentos como el exportador, consignatario, importador, descripción de las mercancías. Y hay otro que es la carta de crédito, que es un acuerdo de pago formal y vinculante entre el comprador y el vendedor. El proceso de compraventa internacional es largo, el que el exportador vende las mercancías hasta el importador las tiene en sus manos puede pasar meses. Esto hace difícil determinar cuándo debería ser realizado el pago. El importador no es capaz de verificar la autenticidad de la compra y ahí es precisamente donde entra en juego la carta de crédito. Una vez que llegan a un acuerdo, el vendedor comienza a preparar la carta de acuerdo con las condiciones que se hayan negociado. Después de haber enviado las mercancías, el vendedor acude a su banco con la documento enviado ha sido preparado y enviado según las condiciones acordadas. Su banco verifica la documentación y le pagará posteriormente solicitará el reembolso. Por otro lado, les voy a hablar sobre quiénes intervienen y cuándo se aplican los Incoterms y los seguros. Bueno, intervienen el vendedor, exportador o el comprador, importador, en donde hacen constar, dependiendo del Incoterm, escogido por ellos sus derechos, costes asociados con la operación negociada del contrato. Estos se usan para establecer definiciones estándares sobre cómo se va a repartir las responsabilidades, los gastos y la transmisión, compra y quién vende. Son de aceptación voluntaria y son muy útiles para unificar y esclarecer todas las condiciones que aplican en un acuerdo de compra-venta y son muy recomendables para deducir toda probabilidad de ambigüedades y confusiones. Los Incoterms se usan para regular 4 elementos del contrato. La entrega de mercancía, ya sea de forma directa o indirecta a través de un intermediario o con un transportista. Segundo, la transmisión de riesgos se refiere a cómo se define la asunción en un tiempo específico según el término escogido. El punto de transmisión puede ser el muelle o una fábrica. Por su parte, el tiempo hace alusión al plazo dado para la entrega. El tercero es distribución de gastos. Se precisa qué gastos asumirá el vendedor para hacer la entrega de la mercancía y cuáles quedarán de parte del comprador. Y por último, trámites aduaneros. Aunque los documentos para los trámites aduaneros usualmente son responsabilidad del vendedor, existe un Incoterm que delega la responsabilidad del comprador. Y el asegurado, donde el asegurador es la empresa que asegura los bienes y el asegurado depende del Incoterm elegido, ya sea el importador o el exportador, el que va a nacionalizar. Y cada una de las partes deberá cumplir con los términos pactados por escrito. En cada internacionalización de bienes se recomienda asegurar la carga para que el asegurador de lo que pueda pasar durante el transporte de la mercancía y se recomienda asegurarla al 110%. Consiste en que el seguro el precio acordado en el contrato más el 10% y en la misma moneda que se ha estipulado. Este seguro cubre todo riesgo, teniendo en cuenta que ampara todos los daños y pérdida de la mercancía, incluye expresamente en el texto de la póliza. Amparo básico cubre el accidente del vehículo transportador, incendio y daños o pérdidas de carga y descarga. Hay que tener en cuenta que el amparo de guerra, mar y cielos internacionales y AMIT, actos malintencionados de terceros, no están contenidos dentro de la... Estos son amparos adicionales y el hecho de guerra o huelga debe darse y ser conocido como tal. El costo del seguro va por cuenta del importador o el exportador y esto va de acuerdo por ellos mismos. Para el CIP, transporte y seguro pagado hasta y el ICIP
costo, seguro y flete, es obligatorio el seguro y corre por cuenta del exportador. Y aunque se recomienda que sea el importador o el exportador, depende del término utilizado, contraten un seguro de transporte. Bueno, yo le tengo una pregunta a Natalia. ¿Qué variables se deben manejar en la negociación de un flete? Claro que sí, Mafe. Pues básicamente son las condiciones y las características de la carga, la cantidad de envíos y el modo de transporte. Esas son esas variables que se deben de manejar en el momento de negociar un flete. Bueno, y cuéntame, Nata, ¿cuál de los diferentes transportes internacionales? Claro que sí. Eh, las características, tenemos la primera, transporte por carretera. Es el único que realiza el transporte puerta a puerta, transporta desde pequeños paquetes hasta grandes volúmenes. También está transporte marítimo, es el medio más adecuado para transportar grandes volúmenes a largas distancias. Podría decirse que casi el 90% de las mercancías transportadas es por este medio. Transporte aéreo. El transporte aéreo es el más rápido y seguro. Su coste es superior al de los otros medios. También está el transporte ferroviario. Al igual que el marítimo, es recomendable para transportar mercancías con grandes pesos y volúmenes. El transporte multimodal. Se le conoce por este nombre porque combina más de un medio de transporte, aunque se utilice más de un medio, toda la operación la controla con un solo operador. Y listo, Sofía. Esas son las características que me estabas preguntando. Vale, muchas gracias, Nata. Vale, Mafe, yo tengo unas preguntas para ti. Sí, claro, dime. ¿El Icoterm se puede utilizar en medio de transporte? Bueno, pues para cualquier medio de transporte está el export o en fábrica, el free carrier o libre carrier by two, transporte pagado hasta, carrier and insurance, transporte y seguro pagado hasta, delivered at terminal, entregado en terminal, place, entregado en un lugar, y delivered duty paid, entregado con pago de derechos. Y para transporte marítimo y fluvial es free alongside ship, franco al costado del buque, free on board, franco a bordo, cost and freight, costo y flete, y cost insurance and freight, costo seguro. Mafe, en los casos que dices que el seguro, que el seguro es obligatorio, ¿quién pagaría el seguro en estos casos? Luego, me avisa. Bueno, Natalia, pues en ambos. ¿No escucha? Bueno, Natalia, pues en ambos casos la contratación y el pago de venta del exportador. Sofía, yo te quería preguntar, que no me quedó como claro, ¿cuáles son las obligaciones del cargador y quién otorga el recibo de mercancías? Bueno, en las obligaciones del cargador podemos ver la entrega de mercancías al porteador, eventos y además pagar los fletes convenidos. Y quien otorga el recibo de mercancías es el destinatario, quien también paga al porteador el flete que haya incurrido. Sofía, ¿y qué debe especificar el contrato de compraventa? Bueno, Mafe, en el contrato tenemos que especificar
el nombre del producto y sus normas técnicas, además de los tamaños en que se provee el producto, la referencia de otros usuarios, el volumen de venta financiera, además de la especialidad en sus operaciones internacionales. Ah, vale, muchas gracias. Terminamos. Bueno, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotras y por este tema tan enriquecedor. Antes, nosotros somos el GAES 13 de la ficha 2282673 y feliz noche.